Refinación del petróleo. Integrantes: Laura Flores, Gladys Espitia y Sahelves. Orígenes del petróleo. Ahora debemos conocer qué es el petróleo. El petróleo es un líquido inflamable oleoso de origen natural que se compone principalmente de una mezcla de hidrocarburos que varían en apariencia y composición. La composición promedio del petróleo crudo es de 84% carbono, 14% hidrógeno, 1 a 3% de azufre y menos de 1% de nitrógeno, oxígeno, metales y sales. El petróleo era utilizado a mediados del siglo XIX como queroseno para alimentar lámparas de alumbrado, en vez de emplear lámparas a base de grasas animales. El queroseno se obtenía a través de alambiques mediante destilación directa del petróleo. Posteriormente, el proceso se fue perfeccionando y se obtuvo gasolina y gasoil para alimentar motores de combustión. En nuestros días hay una amplia variedad de productos derivados del petróleo, especialmente aquellos obtenidos por explotación de los hidrocarburos en plantas petroquímicas, que son de uso común en medicina, fabricación de textiles, calzado, cosméticos y demás. En algunas ocasiones el petróleo se encuentra en manantiales o charcas, pero por lo general se extrae de debajo de la superficie de la tierra mediante perforaciones de pozos, como podemos apreciar en esta imagen. Proceso de la industria petrolera. La industria petrolera se basa fundamentalmente en los siguientes procesos: exploración, extracción, transporte, refinación y fabricación de productos derivados, siendo nuestro tema principal la refinación. Refinación. Los centros de refinación son complejas instalaciones industriales donde el petróleo crudo es transformado en combustible y en toda clase de materia prima para la industria a través de procesos físicos y químicos, procesos de separación, de conversión, de isomerización y de polimerización, tratamiento de productos finales, craqueo y otros. Una refinería es un centro de trabajo donde el petróleo crudo se transforma en sus derivados. Esta transformación se logra mediante el proceso de destilación atmosférica, destilación al vacío, de hidrosulfuración, desintegración térmica, desintegración catalítica, alquilación y reformación catalítica, entre otros. La industria de refinación del petróleo encierra una serie de procesos físicos y químicos a los que se somete el petróleo crudo para obtener de él por destilación y transformación química los diversos hidrocarburos o familias de hidrocarburos. La estructura de cada refinería debe tener en cuenta las diferentes características del crudo. Cada refinería debe estar concebida para tratar una gama bastante amplia de crudo, pero se trata de casos particulares en los que las reservas estimadas de dicho crudo son consecuentes. Existen refinerías simples y complejas. Las simples están constituidas por algunas unidades de transporte, mientras que las refinerías complejas cuentan con un mayor número de unidades. La estructura va a depender de la naturaleza de los crudos tratados, del lugar que se encuentre localizado y sobre todo de los objetivos de producción de la industria. En general, para abaratar costos de transporte y construcción de líneas oleoductas, las refinerías se instalan en las zonas costeras o cerca de las zonas de embarque. En la siguiente imagen podemos observar una máquina de destilación fraccionada. Es la máquina encargada de la separación sucesiva de los líquidos de una mezcla aprovechando la diferencia de sus puntos de ebullición. Tipos de refinerías. Refinerías con unidades de destilación atmosférica, también llamadas tapping, donde solamente se realiza la destilación del crudo y ciertas operaciones de apoyo esenciales. No tienen capacidad de modificar el patrón de rendimiento natural de los petróleos crudos que procesan. Solamente realizan el fraccionamiento del crudo por ebullición en gas liviano y combustible de refinería como gasolinas, destilados como el queroseno, combustible pesado, diésel y combustible residual o pesado. Las refinerías con unidades de destilación atmosférica no disponen de instalaciones para el control de los niveles de azufre de producto y por ende no pueden producir buen combustible con un bajo contenido de azufre. En la siguiente figura se detalla una torre de destilación atmosférica, donde consta la entrada de crudo en su parte inferior. Vemos también la salida de los gases por la cima, así como sus cortes laterales y la salida de residuo del fondo. Refinerías con esquema de hydroskimming. Estas refinerías no solo incluyen la destilación del crudo y los servicios de apoyo, sino también el reformado catalítico, el hidrotratamiento y mezcla de productos.
Estos procesos permiten convertir la nafta en gasolina y controlar el contenido de azufre en los productos refinados. El reformado catalítico convierte la nafta a destilación directa de modo que cumpla con las especificaciones de índices de octeno de la gasolina y elabora subproductos del hidrógeno para las unidades de hidrotratamiento. Las unidades de hidrotratamiento extraen el azufre de los productos livianos, incluso gasolina y diésel, para cumplir con las especificaciones del producto y o permitir el procesamiento de crudos con mayor contenido de azufre. Las refinerías con esquema de hydroskimming en regiones de alta demanda de gasolina no tienen la capacidad de alterar los patrones de rendimiento natural de los crudos que procesan. El crudo pasa a la destilación y se obtiene gases, naftas, gasolinas de alto octanaje, aromáticos, destilados, residuos largos. Refinerías de conversión o craqueo. Incluyen no solo los procesos de hydroskimming, sino también el craqueo catalítico y o hidrocraqueo. Estos dos procesos de conversión transforman las fracciones de petróleo crudo pesado en flujos de refinación liviana que se añaden a la gasolina, combustible pesado, diésel y materias primas de petroquímicos. Las refinerías de conversión pueden mejorar los patrones de rendimiento natural de los crudos que procesan según la necesidad de satisfacer las demandas de mercado de productos livianos. Sin embargo, estas aún elaboran inevitablemente productos pesados de bajo valor como el combustible residual y el asfalto. En esta imagen podemos observar una refinería de craqueo. Refinerías de conversión profunda o coquización. Estas incluyen el craqueo catalítico y o hidrocraqueo para convertir las fracciones de petróleo y también la coquización. Las unidades de coquización destruyen la fracción del petróleo crudo, pesado, mientras su conversión en flujos livianos que sirven como combustible adicional a otros procesos de conversión. Y además para los procesos de mejoramiento que elaboran productos livianos más valiosos. Las refinerías de conversión profunda, que poseen suficiente capacidad de coquización, destruyen básicamente todo el aceite residual de sus crudos para la refinación y los convierten en productos más livianos. Además de materia prima, la refinería de petróleo también consume energía en sus modalidades de electricidad para mover maquinarias y calor para la cocción de la materia prima en procesamiento. La eficiencia energética es una herramienta útil para reducir el consumo de energía y optimizar el proceso productivo, es decir, producir más o igual, pero con menos energía. En consecuencia, los empresarios tienen la oportunidad de aumentar productividad y maximizar el beneficio, ya que con el consumo energético en la industria es proporcional a la situación económica y los ciclos económicos. En la siguiente imagen podemos observar cómo el crudo pasa de una destilación al vacío a una conversión profunda, dando como resultado gasolinas, destilados, residuales y coque. El proceso de refinación. Todas las refinerías son diferentes, no se pueden representar en un solo esquema. Todas las posibles combinaciones y permutaciones de los procesos que se dan en una refinería de petróleo. Sin embargo, la mayor parte de la refinería lleva a cabo 7 operaciones básicas: la separación, destilación y refinación de los solventes, conversión, remoción de carbono, adición de hidrógeno, remoción catalítica y con vapor, isomerización, combinación de polimerización catalítica y alquilación, procesamiento final y mezclado, obtención de gasolina, queroseno y diésel, así ceras, lubricantes y asfaltos, y protección ambiental, tratamiento de las aguas residuales, manejo de los desechos sólidos y recuperación de sulfuros. Al observar esta imagen podemos ver el proceso de refinación de las torres atmosféricas o de vacío. La torre se calienta y hace que los vapores suban. Las sustancias se van condensando de acuerdo con sus características. Los más ligeros suben con gas, gasolina y otros. Las fracciones, separación de diferentes hidrocarburos. Los más pesados se quedan en el fondo, como asfalto, lubricantes y diésel, entre otros. Proceso productivo típico. Las transformaciones físicas y químicas que experimenta el crudo en una refinería ocurren a través de varios procesos específicos, cada uno de ellos llevados a cabo en una instalación o unidad de proceso diferente. Las grandes y modernas refinerías incluyen muchos procesos específicos que operan en una estrecha interacción. A continuación se indicarán los principales tipos de procesos en las refinerías. Destilación del petróleo crudo.
La destilación separa los diferentes componentes del petróleo crudo, de acuerdo a sus respectivos puntos de ebullición. Cada fracción que resulta de la unidad de destilación se define mediante un punto de ebullición único y puede tener distintos compuestos de hidrocarburos, todos con puntos de ebullición dentro del rango de corte. Estas fracciones incluyen gases livianos, naftas, destilados, petróleo industrial y aceites residuales, que luego serán refinados. Las naftas por lo general se envían a las unidades de mejoramiento para mejorar el octano, controlar el azufre, etc. Y luego a mezcla de combustibles. Los destilados, incluidos el queroseno, por lo general atraviesan más tratamientos y luego se incorporan al combustible pesado, diésel y petróleo industrial. El petróleo industrial pesado pasa por las unidades de conversión, donde se fracciona en flujos más livianos como gasolina y destilado. Finalmente, el aceite residual es dirigido a otras unidades de conversión o se mezcla con el combustible industrial pesado y o asfalto. La mayoría de las refinerías modernas convierten o mejoran las colas de componentes pesados de bajo valor en productos livianos más valiosos como gasolina, combustible pesado, combustible diésel, etc. Debido a que todo el petróleo crudo tratado en las refinerías atraviesa siempre un proceso de destilación, la capacidad de refinación se expresa normalmente en términos de destilación de petróleo crudo, según la capacidad de producción. En su primer nivel encontramos bitumen, empleado en asfalto, tejados e impermeabilizantes. En su segundo nivel, aceites lubricantes, utilizado para ceras y abrillantadores. En su tercer nivel, fuel oil, empleado como combustible para barcos, fábricas y calefacción. En su cuarto nivel, diésel, combustible para trenes. En su quinto nivel, queroseno, utilizado como combustible para motores de reacción y para alumbrados. Nafta, productos químicos, gasolina, combustible para vehículos y gas combustible en su último nivel, como gas embotellado y productos químicos. Proceso de conversión, craqueo. Los procesos de conversión provocan reacciones químicas que descomponen moléculas de hidrocarburos de bajo valor económico, que son de gran tamaño y de alta ebullición, dando origen a moléculas más pequeñas y livianas. Después de procesamiento, apropiadas para mezclar con gasolina, combustible pesado, combustible diésel, materias primas de petroquímicos y otros productos livianos de alto valor. Las unidades de conversión son el núcleo central de las operaciones de refinación modernas, debido a que permiten que las refinerías alcancen altos rendimientos de combustible y otros productos livianos valiosos y permiten el uso económico de los crudos sulfurosos pesados. Los procesos de conversión de mayor interés son el craqueo catalítico, fluidizado por sus siglas en inglés FCC, el hidrocraqueo y la coquización. Cuanto más pesado o denso es el crudo, más alta es su proporción de CH. Asimismo, cuanto más alto es el punto de ebullición, más alta es su proporción de carbono e hidrógeno. En consecuencia, las operaciones de refinación deben reducir la proporción de carbono e hidrógeno del petróleo crudo, y gran parte de esto recae sobre los procesos de conversión. La reducción de la proporción de CH se puede lograr mediante el desecho del exceso de carbono, en la forma de coque de petróleo o la adición de hidrógeno. El FCC y la coquización adoptan la primera opción y el hidrocraqueo sigue la segunda opción. En la siguiente gráfica podemos observar cómo el petróleo crudo pasa por las unidades de destilación, dando como resultado gas, extracción de gasolina, nafta, destilados medianos, entre otros, pasando por procesos como lo son el craqueo catalítico fluidizado, hidrocraqueo y la coquización, dando todo esto como resultado tratamientos y mezclas como lo son un gas de refinería, solventes, diésel, grasas, asfalto, entre muchos otros resultados. Operaciones unitarias. Las operaciones unitarias son cambios físicos que se presentan en un proceso. Algunas de las que se manifiestan durante la refinación del petróleo son flujo de fluidos. Estudia los principios que determinan el flujo y transporte de cualquier fluido de un punto a otro. Este se puede observar durante el proceso de refinación, ya que el petróleo viaja a través de tuberías.
En esta imagen podemos apreciar los vastos sistemas de las tuberías dentro de las refinerías actuales que transportan corrientes de gases de hidrocarburos, corrientes de gases parcialmente licuados, corrientes de hidrocarburos más pesados, agua y vapor de agua por toda la refinería. La medición de flujo confiable, precisa y certificada es esencial para la operación segura y eficiente de la refinería. Destilación. Separación de los componentes de una mezcla líquida por medio de la ebullición basada en las diferencias de presión de vapor. En la refinación se hacen dos tipos de destilación. Una de ellas es la destilación fraccionada, cuyo sistema consiste en la separación sucesiva de los líquidos de una mezcla, aprovechando la diferencia entre sus puntos de ebullición. En las columnas de destilación, todos los componentes del crudo entran por la parte baja de la columna y en función de su volatilidad van ascendiendo por la columna y encontrándose como líquido de tal manera que cada componente se puede extraer en un determinado punto de la columna. Destilación al vacío. Consiste en generar un vacío parcial por dentro del sistema de destilación para destilar sustancias por debajo de su punto de ebullición normal. Este tipo de destilación se utiliza para purificar sustancias. En la siguiente imagen podemos apreciar la unidad de vacío. Se encuentran dos hornos por los cuales pasa el crudo reducido. Se somete a una temperatura de 390 grados centígrados, pasando por una torre de vacío que consta de 5 lechos y que consta de varias cargas de cracking catalítico y cracking térmico. Operaciones unitarias de refinería de petróleo. Los procesos y operaciones de refinería de petróleo se clasifican básicamente en separación, conversión, tratamiento, formulación y mezcla. Operaciones auxiliares y operaciones fuera del proceso. Separación. El petróleo crudo se separa físicamente mediante fragmentación en torres de destilación atmosféricas y de vacío, en grupos de moléculas de hidrocarburos con diferentes intervalos de temperatura de ebullición, denominados fracciones. En la siguiente imagen se puede apreciar la unidad de destilación atmosférica que es utilizada en el proceso de separación del petróleo. Desalación del petróleo. El proceso de desalación consiste en la remoción de las pequeñas cantidades de sales inorgánicas que generalmente quedan disueltas en el agua remanente. Se efectúa la separación de las fases agua y crudo hasta alcanzar las especificaciones requeridas. El crudo es trasladado desde los tanques de almacenamiento hasta los desaladores, para luego pasar por un proceso de desalado y quitarle todas las sales que éste pueda contener. Después se le somete a un proceso de decantación para que se drene todo el agua que tiene. En la siguiente imagen se puede observar un desalador. Conversión. Los procesos de conversión más utilizados para modificar el tamaño o la estructura de las moléculas de hidrocarburos son los siguientes: descomposición, división mediante el hidrotraqueo, el traqueo térmico y catalítico, coquización y ruptura de la viscosidad produce un combusteo de menor viscosidad y gasolina. Unificación. Combinación mediante la alquilación y la polimerización, un proceso de conversión basado en reacciones adición de radicales alquilo a doble o triples enlaces producen isoctano, siendo la base para preparar la gasolina de aviación. También tenemos la alteración, rectificación con isomerización y reforma catalítica. Y por último, el tratamiento. Cabe resaltar que esta sustancia orgánica se obtiene de los hidrocarburos que se extraen del fondo de la Tierra, los cuales fueron originados gracias a la fosilización de los dinosaurios. Como mencionamos al inicio, hablamos de un recurso natural que no se renueva, por lo que en un futuro las reservas pueden agotarse. Actualmente, las mayores reservas se encuentran en países como Arabia, Irán e Irak, y los expertos aseguran que el petróleo barato y fácil de encontrar ya se consumió, y encontrarlo cada vez será más difícil, sin contar que todo el suministro de la Tierra podría agotarse en 140 años más. Este panorama requiere que desde casa tomemos conciencia, utilicemos con inteligencia la energía que hoy tenemos disponible y encontremos fuentes alternativas y renovables. El petróleo crudo es sin duda el recurso natural más importante de los países industrializados y es fácil entender por qué. Muchos de los elementos y productos que utilizamos hoy en día se derivan de este recurso no renovable.
también conocido como oro negro. En primer lugar, es una fuente de energía gracias a la cual podemos utilizar nuestros vehículos y otros medios de transporte, pues tanto la gasolina como los lubricantes y anticongelantes que se utilizan para mantener el motor en buenas condiciones se derivan de él. De hecho, nuestro mundo se detendría casi por completo sin petróleo. Las fábricas dejarían de operar, los tractores de granja estarían parados, muchas casas y oficinas se calientan con petróleo y sin él se congelarían. Además, muchos productos se elaboran a partir de él, como los fertilizantes agrícolas, los objetos y juguetes de plástico, algunos cosméticos, detergentes y la ropa de nylon. Presentado por Laura Flores, Isa Helves, Clays Spitia. Refinación del petróleo. Introducción a la ingeniería.